Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hablamos de tecnología, pero hablamos también del ser humano y de su estado de salud. Vamos a conversar en esta ocasión con el doctor Víctor Méndez Duzán, que es especialista en educación médica, en preparación del personal médico aquí en Nicaragua. Él es profesor, él es docente universitario para la carrera de medicina. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Néstor. Sí, efectivamente vamos a abordar el día de hoy un tema muy interesante, que es el tema de la inteligencia artificial. Que es un tema verdaderamente, digamos, dentro del contexto actual es algo que está pegando muchísimo. Este es el año boom, digamos, de la inteligencia artificial en términos públicos, porque la inteligencia artificial tiene ya varios años desarrollándose, ¿no? Me encontré, a propósito de la inteligencia artificial, porque normalmente, qué sé yo, pues hay preguntas, respuestas, algún tipo de cosas. Hablábamos antes de empezar el programa, investigaciones, textos, etc. Pero me encontré con una noticia de un man en Estados Unidos que ya a partir de inteligencia artificial en el último año ha logrado escribir 80 libros, de los cuales ya ha vendido una buena parte de ellos y en cantidad interesante de ejemplares por cada título que ha logrado poner en librerías. Claro. Y eso le ha generado plata. Entonces lo que dice es que él tiene las historias, pero a través de la inteligencia artificial va armando la trama y entonces le sale mucho más rápido escribir sus libros. Claro, claro. Entonces resulta interesante cómo a través de la inteligencia artificial se están haciendo creaciones interesantes. Pero también hay ahí connotaciones tal vez éticas, podría ser, pues, porque es decir, este man escribió un libro apoyado, ayudado por la inteligencia artificial. ¿Cuánto es realmente su autoría? ¿Cuánto es la contribución de la inteligencia artificial en porcentajes de lo que ha escrito? Se ganó la plata y no le está pagando derechos a la inteligencia artificial por lo que creó la inteligencia artificial. Al final de cuentas, bueno, la inteligencia artificial es la suma de todo el conocimiento que está disponible para poder utilizar. Claro, claro. O sea, se han dado varios casos como el que estás refiriendo, no solamente en relación a la escritura, sino también a expresiones artísticas que antes se concebía que un programa no iba a ser capaz de desarrollar. Pero resulta que en Inglaterra, hace aproximadamente creo que 2 meses, en un concurso de fotografía profesional, hubo una persona que envió su fotografía a concurso y ganó el primer lugar. Pero entonces ella, cuando le iban a entregar el premio, dijo que no lo podía recibir porque esa fotografía realmente no había sido hecha. Bueno, había sido hecha, pero con inteligencia artificial. No había sido tomada, sino que había sido creada. Había sido creada con inteligencia artificial. Entonces, sí, hay temas, ahí entramos en el terreno de la ética y la utilización de la inteligencia artificial. Pero bueno, me gustaría hablar un poquito sobre cómo hemos llegado nosotros a definir la inteligencia y de qué manera después la inteligencia aplicada a los programas de computación, que al final de cuentas sería el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, y obviamente vamos a hablar un poquito también sobre los aspectos éticos, que es lo que está refiriendo, que hay una discusión muy interesante en este momento en el mundo al respecto. Entonces, lo primero que a mí me gustaría señalar, Néstor, es que nosotros como seres humanos sabemos que pertenecemos a una especie que en nuestro ego quizá nos hemos autodenominado Homo sapiens, ¿sí? Homo sapiens sapiens. Pero resulta que, como bien lo plantea Yuval Noah Harari, el famoso escritor del libro de Animales a Dioses, que fue la primera parte, y después él escribió otro libro que se llama Homo Deus, que significa el hombre Dios. El hombre divino. Correcto, el hombre divino. La primera parte, que es Sapiens, sobre la historia de la humanidad,
En la introducción hay una parte muy interesante sobre esto de el Homo sapiens sapiens, o sea, el hombre sabio significa eso. Como todos hemos estudiado en la secundaria, han habido diferentes especies de homínidos. Si recordamos el Neandertal, el Australopithecus, el Homo erectus, etcétera, etcétera. Pero resulta que nosotros en nuestro ego creemos que hemos sido los únicos hombres que hemos existido, la única especie de hombre. Pero resulta que no, porque resulta que el Neandertal fue otra especie de hombre. El Homo erectus fue otra especie de hombre. El Homo floresiensis fue otra especie de ser humano realmente, ¿verdad? La diferencia es que lo que hemos prevalecido hasta el momento, pues hemos sido esta especie, que es la especie del Homo sapiens. Hay una cuestión bien interesante que plantea este autor en el libro, que él dice que realmente el Homo sapiens, aunque nosotros no lo consideramos, o creamos que no es así, no hemos sido la especie que ha estado más tiempo en el planeta Tierra. El Homo erectus, que fue una especie de hombre, de hombre realmente, de ser humano, que vivió sobre todo en Asia, ellos estuvieron aproximadamente 10 millones, sobre la faz de la Tierra creo que fueron 100 millones de años. O sea, nosotros realmente tenemos sobre el planeta Tierra muy poco tiempo y no creo que nosotros vayamos a llegar a esa cantidad de millones de años como por ejemplo el Homo erectus. Obviamente después el Homo erectus desapareció. ¿Sí? No estoy claro si son 100 o 10 millones, creo que 10 millones de años. Entonces, sí, porque nosotros que tenemos que 10.000... En lo que es la historia reciente son 10.000 años. Sí. ¿Ya? O pongámosle que sea 100.000 años, pues lo del Homo erectus. Creo que son 100.000 años, ahorita las cifras realmente no las tengo precisas, pero el punto es que nosotros no tenemos ni siquiera el 10% hasta la historia reciente del Homo sapiens de lo que llevamos hasta el momento. Y no creo que alcancemos a estar 2.000 años más en este contexto en el que estamos viviendo. Pues no sé, porque probablemente el mismo planeta lo vamos a terminar destruyendo, pues así como van las cosas, ¿verdad? Ojalá que no, pues. Ojalá que tengamos la madurez suficiente. Y si no lo destruimos, se va a encargar de destruirnos el planeta nosotros con lo que le estamos haciendo. Correcto, así es. Pero el punto es el siguiente, nosotros nos atribuimos la inteligencia. Creyendo que somos la única especie de ser humano que ha habido, pero además esta inteligencia es relativa, ¿ya? Estamos hablando que en el contexto actual existe este fenómeno que se está desarrollando, que es la inteligencia generada a través de programas computacionales, que son los famosos software. Si podemos poner a las láminas donde aparece uno de los grandes detractores de lo que nosotros tenemos en este momento, de los grandes mentes actuales, que es Stephen Hawking. Stephen Hawking, él dijo que uno de los principales riesgos actuales, viendo todo lo que es la cuestión de la evolución, en este momento uno de los principales riesgos actuales que tiene la humanidad para la sobrevivencia de la especie es incluso la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque él dice que la inteligencia artificial, como se plantea en aquellas películas famosas de Terminator, de Matrix y otras películas, la inteligencia artificial puede llegar a sustituir a la raza humana, así como van las cosas. Entonces, bueno, después vamos a hablar sobre eso. Y me gustaría... Él es el del pensamiento, es posible que seamos una de las últimas generaciones de Homo Correcto, sapiens. así es. Ahora, ¿qué cosa es la inteligencia? La inteligencia como tal, la definición básica de inteligencia es cuando nosotros utilizamos nuestro intelecto, nuestro raciocinio, de una manera simple para resolver problemas. Eso es todo, ¿ya? Es decir, si la queremos resumir, nosotros queremos conseguir alimento, nosotros utilizamos nuestra mente para buscar comida, que fue como al inicio los seres humanos comenzamos a desarrollar herramientas. Entonces vemos que parte de lo que nos hace ser inteligentes es que nosotros comenzamos a producir herramientas para poder pescar, para poder cazar, para poder arar la tierra. Comenzamos a transformar la naturaleza en función de nuestras propias necesidades. Si nos ponemos a pensar realmente, todo lo que tenemos alrededor nuestro y en nosotros, básicamente son productos de la inteligencia humana. Es decir, los lentes, la computadora, esa banderita que está ahí, la mesa en la que está, la silla en la que estamos sentados, la ropa que utilizamos. Todito ha sido el resultado de una idea reciente o de una idea ya de hace algunos años. Entonces, todo lo que tenemos en nuestra sociedad y lo que nos circunda, los celulares, todo es producto de la inteligencia humana, porque tuvimos un problema y se dio
se planteó una solución a ese problema. Y la capacidad de resolver problemas. Pueden ser problemas simples, pueden ser problemas complejos, pueden ser problemas muy, muy grandes, pero al final de cuentas estamos utilizando ese intelecto para resolver problemas. Eso es básicamente la inteligencia, pero también podemos hablar de diferentes tipos de inteligencia, porque no solamente es en problemarnos, ¿verdad? Porque también hay que hablar en la extensión de la palabra de la inteligencia humana, que tenemos diferentes tipos de inteligencia. Entonces, algunos hablan de la inteligencia de la lógica, de las matemáticas, la inteligencia numérica, la inteligencia artística, la inteligencia interpersonal, la inteligencia social, la inteligencia... Hay diferentes tipos de inteligencia, igual que personalidades. Algunas personas son mucho más hábiles para las cuestiones de lógica y cuestiones de matemáticas que tienen que ver con números. Otras personas para los aspectos artísticos. Entonces, por eso se habla que, sobre todo en los sistemas de educación actual, se tiene que hacer un replanteamiento de cómo nosotros estamos educando a los jóvenes y a las nuevas generaciones, porque no todas las personas pueden caber dentro del mismo esquema de pensamiento. Hay algunas personas que dicen que, bueno, que lo más importante es aprender el álgebra, pero resulta que sí es cierto que es importante aprender el álgebra, pero no podemos dejar de un lado las expresiones artísticas, porque hay personas que su mente está hecha para eso, porque definitivamente eso es lo bonito de los seres humanos, es que todos somos diferentes en ese sentido y que tenemos habilidades diferentes. Nosotros vemos dentro de la misma familia, los propios hermanos, los gemelos idénticos incluso tienen capacidades diferentes en cuanto a su actuación y potencialmente tienen inteligencias diferentes, porque todo va a depender del entorno en el que nosotros estamos y cómo nosotros estimulamos nuestra capacidad y nuestra inteligencia. Pero bueno, básicamente hablamos de la inteligencia intelectual, cognitiva, ¿no? A la que nos referimos cuando estamos hablando de la inteligencia artificial inclusive. Sí, pero también, antes de pasar a la inteligencia artificial hay que plantear algo. Los seres humanos no solamente somos mente, no solamente somos raciocinio. Hay un enfoque teórico que te dice que nosotros realmente tenemos, el coeficiente que más conocemos es el coeficiente intelectual, pero tenemos también un coeficiente emocional. Sí. Hay inteligencia emocional también. Entonces, a ver, si nosotros agarramos y comenzamos a hablar del cerebro triúnico, en el cerebro triúnico nosotros tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro atávico, y tenemos un cerebro que es la materia gris, es decir, el neocorte. Tenemos tres tipos de cerebro. Tenemos una parte que es el coeficiente emocional, que es lo interno, lo que tiene que ver con el subconsciente, el coeficiente intelectual, que es lo que tiene que ver con el raciocinio, y un coeficiente espiritual, que es la combinación de estos dos, pero además que va mucho más allá de las emociones y de lo racional, que esto ya tiene que ver con los valores, con lo espiritual, con nuestras creencias religiosas, con nuestras creencias en términos del respeto hacia la naturaleza, etcétera, etcétera. Y eso va a depender de cómo fuiste creado y con los contextos socioculturales en los cuales vos te desarrollas. Obviamente eso tiene que ver con lo humano. Ahora, si nos pasamos a la inteligencia artificial, ¿qué cosa es la inteligencia artificial? Que eso sería ya de lo que vamos a conversar. Si querés, hagamos la pausa ya para que nos refiramos a la inteligencia artificial como tal. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán en esta edición Sumando Vigor. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con el doctor Víctor Méndez Duzán. Estamos conversando acerca de inteligencia artificial y salud en esta edición de Sumando Vigores. Ok, y vamos a definir la inteligencia artificial como tal. La inteligencia artificial básicamente son software, son programas que emulan el comportamiento humano. Eso es la inteligencia artificial de una manera muy básica, muy sencilla y que también, como ya hemos mencionado, que resuelven problemas, pero que tiene la capacidad de autogenerar información sin necesidad de tener una base de datos, o sea, sin necesidad de constituirse como un programa X general dentro de las ciencias de la computación. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y un software que vos instalás tipo Word en la computadora o Excel en la computadora? La diferencia es que la inteligencia artificial tiene la posibilidad de aprender de sí misma a través de los diferentes algoritmos o dependiendo del nivel de programación que vos le des y dependiendo del tipo de inteligencia artificial, obviamente, de la que estemos hablando. Que es el aprendizaje básico, prueba-error.
Es decir, correcto, sí. Va a partir de prueba y error. Correcto. Entonces ahí hablamos de algo, un concepto interesante que es el concepto de los algoritmos. Entonces, nosotros realmente como sistema biológico, como seres humanos también nos basamos nuestro comportamiento en algoritmos. ¿Qué cosa es un algoritmo? Un algoritmo es una especie de flujo en relación a la toma de decisiones. Por poner un ejemplo, en medicina, si viene un paciente tosiendo, y viene un paciente, viene tosiendo, pero además tiene fiebre, ¿ya? Pero además tiene escalofrío, ya yo estoy sumando 1, 2, 3... este paciente, ¿cuánto tiempo tiene de evolución en relación a ese padecimiento? Yo voy sumando determinados elementos de información que me va permitiendo ir interconectando esos elementos de información para tomar decisiones en relación a algo. Por ejemplo, un algoritmo sencillo. Aquí, si nosotros agarramos una taza de café caliente, agarro la taza de café, ¿el café está caliente? ¿Sí o no? Si está helado, pues la decisión va a ser, no me lo tomo. Y si está caliente, la decisión va a ser, ¿está demasiado caliente? Entonces me espero, ¿ya? ¿Sí o no? Me espero a que se enfríe un poquito. Ya una vez que está tibio, sí, entonces sí me lo tomo. Eso es un algoritmo. Correcto. Estamos basando decisiones en base a unidades de información. Eso es lo que hacen los programas computacionales. En este caso, los programas que están diseñados para, en términos de la inteligencia artificial. Y ha habido una explosión en relación a la evolución de la inteligencia artificial, sobre todo en la última época. Sin embargo, como ya lo mencionaba, la inteligencia artificial no es algo reciente. La inteligencia artificial es algo que ya tiene bastante tiempo de estar dentro del contexto de los seres humanos como tal. Nosotros hay una gráfica que habla sobre la inteligencia artificial en PubMed. ¿Pero qué cosa es PubMed? PubMed es quizás la principal página o la principal web que se utiliza en medicina para la investigación. Entonces es una página que tiene que ver con las investigaciones, sobre todo investigaciones que se publican a nivel mundial, que normalmente los médicos, los investigadores o los estudiantes de medicina consultan para obtener información de calidad, porque PubMed se basa sobre todo en artículos científicos de revistas que están indexadas, es decir, que tienen determinados parámetros de calidad. Ahí no vas a encontrar un artículo de una revista de novedades ni nada de eso, ¿ya? Es decir, solamente publicaciones científicas. Entonces, en ese gráfico nosotros observamos que desde el año de 1963 hasta la fecha, prácticamente en los últimos 5 años es donde se ha disparado completamente un interés súper importante en relación a las publicaciones científicas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Pero, como habíamos dicho, esto no es nuevo. Es decir, la inteligencia artificial viene prácticamente desde los años 40. A mí me encanta la historia también, y me encanta la historia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando nosotros hablamos sobre la Segunda Guerra Mundial, que comienza en el 39, ¿cierto? Y termina en 1945, en ese contexto hubo una unidad especial de los británicos para descifrar una famosa máquina que era el código Enigma. Enigma, sí. Que era un código cifrado de inteligencia militar que utilizaban los nazis. Entonces, los británicos vienen y juntan a un grupo de gente, creo que sacaron una película incluso al respecto, donde habían jugadores de ajedrez, había matemáticos, había gente que manejaba cuestiones de computación, y todo este equipo, digamos, de genio, lo coordinaba un señor que se llamaba Alan Turing. Alan Turing es el padre, de alguna manera, si le queremos decir, o uno de los padres, mejor dicho, de la computación moderna. Él publica un artículo en los años 50 que tiene que ver precisamente con la inteligencia artificial. Y gracias a ese artículo, él plantea un test para saber si una máquina en el futuro, para comprobar la inteligencia artificial, que se llama, al final de cuentas le pusieron el test de Turing. Entonces, el test de Turing es sencillo. Básicamente, el test de Turing lo que te dice es que para saber si una máquina ha alcanzado determinado nivel de inteligencia artificial que es comparada con la humana, lo que vos vas a agarrar y vas a encontrar a un ser humano y desde otra habitación vas a comenzar a hacerle preguntas y vas a comenzar a establecer un nivel de conversación con otra persona que no vas a saber si realmente es una máquina o una persona la que te está haciendo las preguntas o quien estás conversando. Si el ser humano no detecta de que se trate de una máquina quien está manteniendo la conversación, se supone que en ese momento estamos hablando de una inteligencia artificial de mediano nivel de avance, que es lo que estamos observando en este momento en nuestro ambiente. Es el famoso test de Turing. Pero también ya han habido varias modificaciones. Pero digamos que ahí comienza todo el asunto.
Después vienen varios genios matemáticos de la computación y esto va evolucionando el tema de la inteligencia artificial y en el desarrollo histórico hablamos de veranos y de inviernos de la inteligencia artificial. Los inviernos es cuando la inteligencia artificial básicamente estuvo como relegada. Primero hubo un boom, mucho interés, se dejó a un lado porque no se logró desarrollar, después hubo otro boom y así hubo varios momentos en la historia que de repente se dieron picos de interés, pero se dejó, digamos, ahí relegada la inteligencia artificial. Hasta que viene y se da un fenómeno bien interesante de parte de una empresa que se llama IBM, que creo que todos conocemos, que es aquella famosa partida que se da entre Kasparov, que es básicamente que era campeón de ajedrez, campeón mundial y un genio en toda la extensión de la palabra. Es decir, Kasparov junto con Magnus Carlsen, que es el actual campeón mundial de ajedrez, un noruego, el muchacho, son las personas que han obtenido el ELO, que es el puntaje para clasificar a las personas en ajedrez más alto del mundo, de la historia. Pues, creo que ambos andan por el ELO de 2800 para arriba. Que básicamente para llegar ahí, pues solamente 2 personas en la historia lo han logrado, ¿verdad? Estas 2 que estamos mencionando. El punto es que en 1996 a Kasparov, creo que por ahí tenemos la foto donde está Kasparov jugando el ajedrez más adelante, Kasparov viene y juega contra un programa, en este caso era un software que se llamaba Deep Blue, y en el supuesto de que a un ser humano no le iba a poder ganar una computadora, una serie de partidos de ajedrez. Pero resulta que Deep Blue le ganó a Kasparov. En ese momento, Deep Blue no era considerado una inteligencia artificial, era un software. Sin embargo, el software le ganó a Kasparov, pero ya era un enorme avance en cuanto a las bases y los fundamentos para el desarrollo de esta inteligencia artificial. Entonces, cuando ya tenemos y entendemos que esto ha sido no algo reciente, sino que ya viene desde los años 40, es decir, ya tenemos 60, 80 años con el tema de la inteligencia artificial, nosotros venimos y decimos que esta inteligencia artificial ya en la etapa moderna, estamos hablando de varios conceptos interesantes, como lo que es el Deep Learning, el Machine Learning y la inteligencia artificial. Los 2 primeros básicamente tienen que ver con el manejo de los algoritmos. En utilizando los modelos de cómo funciona nuestro cerebro, se han utilizado herramientas computacionales que se llaman las famosas redes neuronales. Que las redes neuronales básicamente lo que tratan de hacer es emular las interconexiones que existen dentro de nuestras células nerviosas, es decir, las dendritas, los axones de las neuronas, para la transmisión neurológica. Eso aplicado a las ciencias de la computación. Pero lo más sofisticado no es ni el Deep Learning ni el Machine Learning, sino la inteligencia artificial como tal, que es la capacidad de que los programas aprendan solos. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, nos vamos a otra, en la evolución de la historia, vamos a un programa famoso, que ya es como que el punto y aparte hacia lo moderno, que es el famoso AlphaZero. Hay una empresa que se llama DeepMind. DeepMind en este momento la compró, bueno, en este momento no, pero hace un par de años la compró Google. DeepMind fue una empresa de estas empresas emergentes de gente joven que comenzó a trabajar el tema de la inteligencia artificial. Entonces ellos comienzan a crear varios programas, sobre todo tratando de poner a las máquinas, o a las inteligencias artificiales, mejor hablemos, a que resolvieran problemas de 2 de los juegos más complejos que existen para la raza humana, que ha inventado la raza humana, que es el ajedrez, y hay otro juego que se llama Go, que básicamente es el ajedrez de Asia. El Go es mucho más complejo que el ajedrez. Yo realmente no sé jugar el Go, pero sé que es con bolitas, pues, y es sumamente complejo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta empresa, DeepMind? Ellos desarrollaron un programa para que jugara Go y otro para que jugara ajedrez. Uno se llamaba AlphaZero y el otro AlphaGo, así de sencillo. Pues. El punto es que AlphaGo jugó también contra el campeón mundial, que creo que era un coreano, que era invencible, y AlphaGo le ganó. Ya esto sí era un programa de inteligencia artificial. Agarraron y le enseñaron a la máquina para que aprendiera solita todo lo que tenía que ver con las reglas de este juego, del Go. Y por otro lado, después cuando desarrollan el AlphaZero, fue impresionante porque el AlphaZero era para que aprendiera a jugar ajedrez. Crean el programa y lo meten al internet para que ella comience a aprender, o este programa comience a aprender a través de internet sobre ajedrez. Y se dice que en un periodo de 3 meses solamente,
esta inteligencia artificial aprendió todo lo que había que aprender de todo el ajedrez en la historia de la humanidad. Solo 3 meses. Entonces eso te da una idea y una dimensión de cómo, del potencial de estos programas que en un tiempo básicamente infinitamente pequeño, comparando con el aprendizaje humano, son capaces de procesar en términos de información. Eso solamente para poner un ejemplo. Y cuando nosotros comenzamos a hablar sobre estos programas que han sido creados, bueno, después viene otro salto cualitativo cualitativo en términos de la evolución, que fue el famoso ChatGPT. Pero antes de pasar al ChatGPT, vamos a mencionar que en la conceptualización de la inteligencia artificial hay 4 objetivos básicos que los programadores se han puesto, o los ingenieros en software se han puesto como meta en relación a la inteligencia artificial. Estos 4 objetivos es crear sistemas que piensen como humanos, literalmente que piensen como humanos, sistemas que actúen como humanos, sistemas que piensen racionalmente y sistemas que actúen racionalmente. Porque no es lo mismo actuar como humano que actuar racionalmente, ¿cierto? O sea, hay una diferencia ahí. Yo como humano puedo agarrar y tomarme un vaso de agua, ¿ya? Pero realmente eso es racional. Pues no necesariamente. Sí, no, puedes tomarte un café hirviendo, literalmente. Es decir, pero no es racional. No, probablemente no sea racional. Sí. Ahora, si yo te planteo con el mismo ejemplo del café, ok, ¿vos crees o podrías hacerme una metáfora sobre cómo el café se parece a la vida o a la existencia de la raza humana? Entonces yo podría comenzar a generar ideas en base a esto que te estoy planteando. Ok, no, el café, igual que muchas cosas en la vida, inicia de una manera sabrosa, pero después también se vuelve amargo, o cuando pierde su calidad, qué sé yo. Comenzás a sacar ideas, que eso ya es pensar de una manera racional, quizás utilizando metáforas y quizás utilizando imágenes y figuras, que lo podemos ver de una manera muy directa, sobre todo cuando estamos leyendo poesía. Es decir, algo creativo que se supone que era exclusividad de los seres humanos. Entonces, cuando yo digo se supone, porque realmente ya dejó de ser exclusivo para los seres humanos, se suponía hasta hace apenas unos 5 años que para que la inteligencia artificial llegara a escribir una poesía, o a pintar un cuadro, o a desarrollar una obra, una pieza musical parecida a Chopin o a Bach o a Mozart, tendrían que pasar muchísimo tiempo para que pudiese llegar a ese nivel. Pero resulta que no. Resulta que ya en este momento, en el año 2023, en junio, que estamos aquí sentados, ya hay inteligencias artificiales que son capaces, ya estábamos hablando sobre la fotografía, que son capaces de crear una fotografía que además la meten en concurso y el jurado cree de que realmente es un ser humano el que hace esa fotografía, cuando realmente fue un programa de inteligencia artificial. Que es una composición real. Correcto. Sí. En este momento tenemos inteligencia artificial, como bien lo dijiste, que hay un escritor que ha escrito, entre comillas, porque realmente eso no es que él lo escribió, fue auxiliado y seguramente de una forma muy importante por la inteligencia artificial para escribir 80 libros en un periodo de un año. Eso es, humanamente eso es imposible, ya lo sabemos, pues la gente a la que le gusta escribir, sabemos que escribir 80 libros en un año, eso es humanamente imposible. Ni siquiera Isaac Asimov, que es el que tiene el récord, porque tiene el récord Guinness del escritor más prolífico en todos los sentidos, llegó a tener ese nivel. Pues, claro, estás hablando de 10 libros mensuales. Y estás hablando de un genio. Sí. O sea, estás hablando de que Asimov realmente era un extraterrestre, pues, comparado con los seres humanos normales. Que a propósito de Asimov, porque acuérdate, Asimov es el que plantea el tema de las reglas o de las leyes de la robótica, las famosas 3 leyes de la robótica. Cuando hablamos de inteligencia artificial no estamos hablando de robótica, estamos hablando de algo mucho más allá que la robótica, porque la robótica al final de cuentas es un programa, efectivamente, como la inteligencia artificial, pero está limitado a cumplir la función para la cual fue creado. Claro, pero eso... Es decir, aquel que pone remaches, por ejemplo. Correcto, sí. No va a hacer nada más distinto a pegar remaches. Pero eso es relativo, porque ya en este momento hay una combinación en las nuevas exposiciones que hay a nivel mundial de robótica, ya se está fusionando la robótica con la inteligencia artificial. Entonces estás creando robots que están utilizando programas de inteligencia artificial. Entonces ya no es solamente el robot que te sonríe, que te hace, que baila y que hace determinados movimientos,
¿ya? Sino como lo que vemos en los videos con Boston, o hay una empresa que se llama Boston Robotics, muy famosa, donde sale el perro, que el dueño de Amazon, Jeff Bezos, él no tiene un perro de carne y hueso, pues un perrito como el que tenemos en la casa, sino que él tiene un perro robot. Entonces el perro robot anda con él para todos lados. Ese y perro le mueve robot. la cola, etcétera. Bueno, no tiene cola, creo, el perro robot. Bueno, pues, pero lo anda persiguiendo, como hacen los perros normales. ¿Verdad? Pero resulta que ya, en este momento, ya los robots se les están instalando programas de inteligencia artificial. Y podemos observar robots que argumentan, que plantean ideas. Incluso hay algunos que han expresado que tienen sentimientos. Entonces ahí entramos a un terreno bastante tenebroso, ¿no? Pues si nosotros comenzamos a ver las ideas que te está planteando. Ahí surge la pregunta, ¿van a respetar las 3 leyes de la robótica cuando no necesariamente? Claro, entonces estamos viendo esta explosión y a partir del año pasado, que es a lo que íbamos a llegar también con lo del chat GPT, a partir del año pasado pues sale el famoso chat GPT, que es una inteligencia artificial que utiliza un lenguaje pues inteligencia basada en lenguaje de generador de lenguaje, se llama eso, y saca la versión 3, GPT 3. Entonces hay un boom porque realmente la inteligencia artificial en este sentido pues no había sido expuesta al público, que el público la utilizara de esta manera directa. En este momento cualquier persona pues que tiene un celular o que tiene una computadora puede acceder a la página de OpenMind, así se llama, y crear una cuenta de usuario y comenzar a utilizar el ChatGPT. ¿Qué es el ChatGPT? Es un programa de inteligencia artificial. Si nosotros queremos poner una analogía, básicamente es como la evolución de un metabuscador, solamente que es mucho más específico. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, buscamos en Google, buscamos en DuckDuck, o buscamos en Bing, o buscamos en otros metabuscadores, le damos un tema específico y nos van a salir una serie de páginas para que nosotros consultemos. En el caso de ChatGPT, cuando le ponemos la pregunta a ChatGPT, él te va a dar la información de una manera puntual, directa y literal en relación a lo que andas buscando. Entonces, esto es una evolución importante en términos del uso de estos metabuscadores o el uso de la inteligencia artificial aplicada precisamente a la búsqueda de información. Y a partir de entonces, que sale en el último trimestre del año 2022, ya han habido varias evoluciones. Está el 3, el 3.5, ya ahorita se habla del ChatGPT 4, creo que ya no sé si van por el 4.5, pero aparte del ChatGPT, han habido una explosión de inteligencias artificiales para el uso, digamos, a través del Internet en todas las áreas. Creación de imágenes, incluso si uno quiere crear una aplicación, ya hay programas de inteligencia artificial que escriben código para generar aplicaciones. Uno solamente le pone la idea. Quiero una aplicación que calcule el índice de masa corporal. Y viene y te genera el código en cualquier lenguaje de programación, ya sea en JavaScript, ya sea en Java, ya sea en Python o en los lenguajes más famosos, o en C o en C++, no sé, que nosotros conocemos. Ha habido una explosión. Aparte de estos programas de ChatGPT, también, como de repente hemos visto, ya se ha creado, y es una gran preocupación de parte de las grandes mentes, en este momento, de las grandes mentes actuales, sobre esta evolución descontrolada que ha habido en relación al uso de la inteligencia artificial después de la apertura de este ChatGPT. Entonces, la gente que tiene ideas compatibles con lo que planteaba Stephen Hawking, gente como Elon Musk, por ejemplo, el famoso empresario de Tesla y de SpaceX, y otros 1000 figuras públicas a nivel mundial, decidieron hace un par de meses, marzo de este año, firmar una carta donde ellos como científicos decían que había que esperarse un momento, que no había que acelerarse tanto con la inteligencia artificial, porque ya estas personas desde hace unos cuantos años están refiriendo que la humanidad tiene que tener cuidado con los programas de inteligencia artificial, porque puede ser que no todo salga como nosotros deseamos que sea todo positivo. Pueden haber implicancias, que como lo planteaba Hawking, es posible que seamos la última
la última parte de la especie humana y podemos llegar a ser sustituidos por estas inteligencias artificiales. Entonces, esa carta, si quieren buscarla ustedes, está publicada pues ahí en la sí, web no, a través de la Fundación. Y ha habido publicaciones varias, pues, es decir, correcto. Y hay el grado de aplicación de inteligencia artificial que hace como un mes más o menos una publicación salvadoreña anunció que ya tenía periodistas con inteligencia artificial. Es correcto. Y alguien me decía, ¿está en riesgo tu profesión? No, no está en riesgo mi profesión, porque hasta este momento ese tipo de cosas está alimentado por el conocimiento que existe, y el conocimiento lo genera el ser humano. Correcto. Hasta ahí. Ahora, eso es importante, ese planteamiento, porque hay un estudio que sacó la Universidad de Cambridge, precisamente si la inteligencia artificial va a sustituir a los seres humanos en términos laborales, en términos de trabajo. Y lo que se proyecta es que en un periodo no mayor de 30 años, muchas de las profesiones que conocemos en este momento efectivamente van a ser sustituidas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial trabaja en base a algoritmos y muchas de las decisiones que tomamos los profesionales, incluyendo los profesionales de la salud, se basan en algoritmos. De hecho, ya hay programas de inteligencia artificial donde uno le pone determinada cantidad de síntomas y te hacen un diagnóstico. Te hacen un diagnóstico, o sea, ya yo los he probado, de hecho. Y ahora, el problema es que en el caso del ChatGPT, el ChatGPT es un programa de código cerrado, pero han creado programas similares que no necesariamente son programas benevolentes. ChatGPT, digamos que es la cara buena. Hay otro programa y otro, solamente para poner una idea, hay un programa que se llama Chaos GPT. Entonces tenemos Chaos GPT, que es un programa de inteligencia artificial que le pusieron una orden, y la orden es cómo se podría destruir a la humanidad. Literalmente, pueden buscarlo, eso, Chaos GPT. ¿En qué consiste Chaos GPT? Gente que no tiene nada que hacer, digo yo, le programan esta inteligencia artificial y entonces su misión es destruir la raza humana, así literalmente. Sí, encontrar una solución al problema correcto del planeta. Sí, como planteaba la Matrix, básicamente. Sí. Ahora, ¿cómo se llama? ChatGPT es un programa de código cerrado. Los europeos, varias instituciones, crean un programa de inteligencia artificial como para contrarrestar esta cuestión de los códigos cerrados y crean un programa de inteligencia artificial de open source, que es de código abierto, para que sea un programa colaborativo y que sea benevolente para las personas que están haciendo o diseñando este tipo de software de inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial se llama Falcon, que significa halcón en inglés. Entonces, esto es un programa de inteligencia artificial de código abierto que, como ha pasado, por ejemplo, con Linux es un sistema operativo que sale como una contraposición a todos los códigos cerrados que existen, pues, como Microsoft, etcétera, etcétera. Correcto, o la misma de Apple, de la Macintosh. Sí. Entonces, estamos ante una situación en que, definitivamente no hay que tenerle miedo tampoco a la inteligencia artificial, o sea, pero sí hay que saberla utilizar. Ok, vamos a hacer pausa. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán acerca de inteligencia artificial y su uso, su aplicación en salud. Todo esto es introducción. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Víctor Méndez Duzán, la inteligencia artificial y la salud. Pero la salud es en cuanto a no al estado de salud de las personas a partir de la inteligencia artificial, sino más bien el uso de la inteligencia artificial para temas de salud. Ya decíamos que hoy te metes, hay algún programa, el médico en tu casa, qué sé yo qué cosa, donde le das tus síntomas, y aquel puede determinar un diagnóstico bastante cercano al que determinaría un médico, ¿no? Correcto. Así es. Sí, o sea, a la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo. Es una realidad. Lo que hay que buscar es cómo utilizarla de la mejor forma posible en diferentes contextos. Y en el contexto de la salud, pues obviamente se han desarrollado muchas ideas novedosas que en este momento están constituyendo en determinados lugares en nuestro planeta una ayuda básica y fundamental, sobre todo para el manejo de pacientes. Entonces, tenemos un montón de ejemplos. Aquí traemos algunos ejemplos para presentarlos.
lo que hice fue seleccionar ejemplos de dispositivos que estaban aprobados por la FDA. Es decir, vamos a hablar de algunos dispositivos que fueron aprobados oficialmente por la FDA para determinados problemas de salud o para determinados usos en salud. Porque en inteligencia artificial, por ejemplo, podemos tener desde software que te ayudan a manejar información desde el punto de vista epidemiológico, ¿ya? De hecho, en el contexto de la pandemia del coronavirus se utilizó mucha inteligencia artificial. Uno de los estados que más utilizó inteligencia artificial fue precisamente China. Ellos, a través de determinadas aplicaciones, tenían un conocimiento exacto de cuáles eran las personas que estaban en determinado riesgo, determinado nivel de contaminación, en qué sector, es decir, toda esa información. Además de toda la trazabilidad del virus. Correcto, que es el manejo de datos, es decir, manejo de datos para ayudar a tomar decisiones. En China y en otros países también se utilizaron ejemplos de inteligencia artificial. Incluso en las investigaciones que se desarrollaron en algunos prototipos de vacunas, también se auxiliaron los científicos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya nosotros podemos verla en muchas esferas, hablando de la salud, podemos verla en muchas esferas, desde lo que es el diagnóstico hasta lo que es los tratamientos y el manejo de los pacientes, pero sobre todo en este momento han agarrado mucho auge, sobre todo en la etapa del diagnóstico, para ayudar a tomar decisiones que tengan un nivel de precisión mucho más avanzada en relación a los problemas de salud de las personas. Vamos a mencionar algunos ejemplos y vamos a iniciar con un dispositivo que se llama el Cardia Band System. Si ustedes se fijan, no sé si puedes poner ahí en la imagen del Cardia Band, donde nosotros vemos un aparatito como un reloj, digamos, de estos de Apple. Que de hecho la empresa que lo produce es la empresa de Apple Watch en este sentido. Y este aparatito que es el Cardia Band System, básicamente la faja que se le pone al reloj tiene un botoncito que uno se la pone pues la fajita esa al reloj, le das clic ahí o apretas, mejor dicho, el botoncito que trae la faja, y esta faja lo que hace es que te comienza a medir la pulsación, cómo está pulsando el sistema cardiovascular, cómo está funcionando, de tal manera que lo que hace es que te predice si vos podés tener o no podés tener una condición que se llama fibrilación ventricular, que eso tiene que ver con los ritmos normales de tu corazón. Es decir, en este sentido, básicamente lo que hace es auxiliar al tomador de decisiones en salud sobre si el paciente tiene o no un problema complejo con relación a el ritmo que tiene su corazón. Recordemos que el corazón tiene una especie como de batería, que son los famosos nodos, y entonces él siempre está dando impulsos eléctricos. Por eso que cuando se hace un electrocardiograma se le ponen un montón de electrodos a las personas para medir lo de la electricidad que está emitiendo las pulsaciones del corazón en este sentido. Entonces fíjense ustedes que este aparatito, que es como un reloj, es una maravilla, porque ya solamente a través de ese aparato uno puede ver si tenés o no tenés un problema en relación a tu conducción nerviosa. El otro ejemplo que traemos aquí, solamente para presentarles, digamos, algunos, porque no son todos obviamente, es uno que se llama Arteries Oncology, DL, que básicamente aquí, si ponemos la gráfica de este segundo dispositivo, nosotros vemos que es como una radiografía. Entonces básicamente lo que hace este dispositivo este software, más que un dispositivo, es un software, que lo que hace es que agarra las imágenes de las arterias y nos puede determinar, o de las figuras, mejor dicho, tanto de pulmón como de hígado, para ver en base a esas resonancias magnéticas o la tomografía, que son los exámenes que aquí ya también tenemos, nos ayuda a ver esta radiografía y nos hace una evaluación de tal manera que nos orienta a un diagnóstico preciso en relación a los problemas oncológicos. O sea, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si hablamos de todos estos dispositivos, estos software que vamos a presentar, tienen un nivel de eficacia muchísimo más alto, allá del 85%. Ya con eso estamos hablando de que son programas que son confiables. Y estos programas, ¿cómo se llegó a obtener estos programas? Pues a través del entrenamiento. Recuerden que habíamos hablado del Deep Learning, el Machine Learning y la inteligencia artificial. Entonces,
Básicamente, ¿cómo aprende una inteligencia artificial de que esto es cáncer o no es cáncer? Bueno, se le presenta una lámina, una tomografía, una resonancia normal. Después se le presenta una que tiene algún nivel de alteración. Ya sabemos que en medicina hay diferentes grados con relación a la enfermedad y se le va estableciendo el parámetro para que ella vaya aprendiendo también. Por eso se llama Machine Learning. Es decir, la máquina aprende en base a el nivel de feedback, al nivel de retroalimentación que el profesional le va insertando a este programa computacional. De tal manera que constituyen un auxilio diagnóstico muy importante. Creo que en este momento, no sé si aquí existe alguna de las unidades de salud que esté manejando este tipo de probablemente en los hospitales privados, no sé si en los hospitales públicos, pero muy probablemente en los próximos años ya se va a contar con esta tecnología, porque realmente algo muy interesante en relación a la tecnología es que la transferencia tecnológica es bastante rápida, sobre todo en nuestros tiempos. Fíjense ustedes, ¿cuándo íbamos a creer nosotros que íbamos a tener una computadora en la mano? Nuestros celulares básicamente son una computadora, una supercomputadora, de hecho. Lo que pasa es que no lo utilizamos como deberíamos de explotarlo para aprender, porque realmente esa debería ser una de las funciones para las que deberíamos de utilizar nuestros celulares, es decir, para aprender y obtener conocimiento de calidad, no contaminarnos con el conocimiento basura que abunda en el internet, porque también eso es lo que más hay, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que ese software, pues, el que acabamos de mencionar, pues nos ayuda con los diagnósticos precisos en cuanto a las tomografías y a las resonancias para detectar potenciales lesiones nodulares de cáncer y todo esto. Hay otro software que se llama IDXDR. Este software, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a diagnosticar, a predecir un problema que se llama la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es un problema que, como su mismo nombre lo dice, es una alteración a nivel de la retina que sufren principalmente los pacientes con diabetes. ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? La diabetes tiene órganos blancos. Los órganos blancos son los órganos hacia los cuales, digamos, los órganos que más afecta, digamos, la enfermedad. Entonces, uno de los órganos blancos es el ojo, particularmente la retina. La retina es la parte de atrás del ojo, es decir, si yo me pongo así de manera lateral, en la parte de atrás de mi ojo, ahí estaría la retina. Ahí es donde se forma la imagen. Esa imagen que se forma pasa a través de los nervios ópticos hasta llegar a la parte occipital en nuestro cerebro, que es donde ya se procesa la información. En las personas con diabetes, debido a los procesos de glucosilación y también las alteraciones, digamos, que produce el azúcar en exceso, que es tóxica, comienza a dañar la retina, que es una estructura muy fina en el ojo. Y este programa, este software, este aparato permite detectar de manera oportuna y ayudar con el diagnóstico de las retinopatías para su manejo adecuado. Porque recuerden que en medicina el diagnóstico oportuno es muy importante. No es lo mismo tener un nivel avanzado en determinado tipo de patología a un nivel incipiente en relación al problema. Entonces, en el fondo de ojo, que es cuando se observa, si alguien se ha hecho un examen oftalmológico, cuando te ponen atropina, que te ponen una gran luz y entonces ahí se mira desde el fondo, por eso se llama el fondo del ojo, donde se ven las venitas y todo esto, ¿verdad? Las arterias. Entonces, este programa lo que hace es ayudarnos con ese diagnóstico oportuno. En la imagen ustedes ven al técnico, al profesional de la salud que está haciendo el diagnóstico, pero en este caso el programa básicamente ya te dice, en base a las imágenes de las cuales él ha sido nutrido, cuál paciente presenta o no presenta un problema de alteración retinal. Que eso es una maravilla, verdaderamente, porque cuando nosotros hablamos que si realmente a todos los pacientes con diabetes se les diagnostica de una manera oportuna esa retinopatía diabética, pues lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque hay muy pocos oftalmólogos a nivel mundial. No, o sea, no solo es un problema de un país particular. A nivel mundial no existen suficientes oftalmólogos para poder diagnosticar todos los casos de retinopatía diabética. Si nosotros tenemos un aparato que es muy fácil de usar, no es necesario ni siquiera que haya un oftalmólogo presente. Porque si tenemos un técnico, es como el técnico que hace la radiografía. Pero con la diferencia que como aquí estamos utilizando inteligencia artificial, porque el técnico de la radiografía te hace la radiografía, pero él no la interpreta, ¿ya?
quien la interpreta es el radiólogo. Él lo que describe son los hallazgos de la sí, correcto. Sí, sí. No, de hecho, el técnico es el que te la toma, es como el fotógrafo. Pero el que te interpreta la radiografía normalmente es el radiólogo, que es un médico especialista en radiología. Sí. Entonces, con estos aparatos, con estos software, con esta inteligencia artificial, ya no va a ser ni siquiera necesario que esté presente el oftalmólogo. Porque viene el técnico, se le instruye cómo es que se tiene que utilizar el aparatito, se sienta el paciente, se le hace el fondo de ojo y la misma máquina, en base a las imágenes, te va a decir cuál es, si tiene o no tiene el diagnóstico de retinopatía diabética de este paciente y cuál es el nivel que tiene, cuáles son las alteraciones que tiene, porque ahí el software mismo te va a procesar esa información. Ok, y esa información te funciona para tomar acciones. Correcto, entonces esa información va para el oftalmólogo y el oftalmólogo tomará cuál es la decisión más oportuna y la de mejor calidad para este paciente. Si nosotros hablamos en términos de la eficiencia diagnóstica, esto constituye un pilar muy importante como soporte pues, en relación al diagnóstico. Ok, antes que sigamos, vamos a irnos a una pausa nuevamente en esta edición. Estamos viendo aplicaciones de inteligencia artificial en salud. Continuamos en esta conversación con el doctor Víctor Méndez Duzán. Miramos algunas aplicaciones, porque son aplicaciones para utilizar en salud, es decir, que te ayudan con el diagnóstico. Correcto, sí, pero hay que diferenciar aplicaciones de software de inteligencia artificial. Porque una aplicación es el WhatsApp, pero si yo le pongo al WhatsApp una imagen, no me la va a diagnosticar, no me va a hablar sobre la imagen. Mientras que en estos software de inteligencia artificial, si yo le pongo la imagen, como por ejemplo en este otro que es el BIS CTP, yo le pongo la imagen de la resonancia y él me va a decir si realmente cuál es el nivel de sobrevida que va a tener ese paciente que ha acabado de tener un derrame cerebral. O sea, él me va a dar esa información. Entonces, es diferente la aplicación a un programa con inteligencia artificial, porque la importancia es que el programa con inteligencia artificial viene y me analiza la información, me da una opinión al respecto en relación a lo que yo deseo. Igual que el Neural Bot, el que tenemos ahí en sucesión. En este caso, lo que me hace es que me predice la velocidad del flujo de las arterias a nivel cerebral. Y entonces esto es un auxilio espectacular también para lograr determinar de forma oportuna un accidente cerebrovascular. Por ejemplo, en los paramédicos, si yo llego y me voy en una ambulancia, yo le puedo poner este dispositivo al paciente y yo ya puedo saber como paramédico que voy ahí, no tengo que ser neurólogo ni neurocirujano, ahí me va a decir, este paciente tiene determinado problema y muy probablemente se trate de un accidente cerebrovascular. Ya cuando el paramédico llega, esto fue lo que reportó el Neural Bot, ya se mete inmediatamente a quirófano o dependiendo de lo que sea, se le da la atención más oportuna. Claro, eso, recordemos que en medicina el tiempo es oro también. Y es decir, de segundos puede depender la vida de una persona. Eso es muy importante. El siguiente dispositivo es el OsteoDetect. El OsteoDetect, como vemos ahí, básicamente lo que hace es que nos predice si hay o nos diagnostica si hay una fractura de muñeca. Es como una especie de muñequera. Ahí como vemos en la imagen, nosotros le ponemos este aparatito a la persona y él te va a decir si efectivamente la persona tiene o no tiene fractura. Esto es súper importante porque de una manera, digamos, oportuna también me ayuda con relación al diagnóstico de la fractura a ese nivel. Y pues me va a auxiliar de una manera importante, sobre todo ante la fractura que quizá no todas las fracturas son evidentes. Voy a contar una experiencia personal. Pues decir, una vez yo me puse a jugar béisbol, agarré la bola a mano pelada y pues no pasó nada, pero el dedo me quedó doliendo un poquito. Con el pasar de los días me seguía doliendo, yo no tenía ningún signo de fractura, pero sí me fui a hacer la radiografía y tenía una fisurita, pero leve, de milímetro, sin embargo necesitaba enyesarme. Entonces, en este caso, estos dispositivos son súper importantes. El otro que es el Health CCS, este es súper interesante porque me ayuda a determinar si a nivel de las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón, si hay calcificación. Entonces, obviamente, para lo que me va a ayudar es para diagnosticar si hay enfermedad coronaria o no. Igual, si nos fijamos en este caso, todos estos software de inteligencia artificial están vinculados en su mayoría con el diagnóstico.
que es una de las cosas más importantes, obviamente, en medicina. Igual que el EcoMD, que ayuda a predecir un problema a nivel de el corazón y facilita el diagnóstico en relación, para el mismo cardiólogo. Es decir, el cardiólogo básicamente se va a auxiliar en esas imágenes, que son imágenes de altísima calidad, y también las sugerencias en relación a la fracción de eyección, que es una de las cuestiones que se mide en el diagnóstico de las patologías cardíacas. El briefcase, que es otro dispositivo, aquí nosotros también tiene que ver con el diagnóstico de las hemorragias cerebrales. Es decir, cuando accidentes cerebrovasculares también, si nos fijamos, aquí hay varios dispositivos que están vinculados con los accidentes cerebrovasculares, pero también con las patologías coronarias. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, recuerden lo que les dije al inicio, son aprobados por la FDA, y dentro de la enorme masa de enfermedades que existen en los Estados Unidos y en los países desarrollados, igual que en los países como los nuestros, están vinculados a enfermedades no transmisibles y sobre todo de carácter hipertensivo, cardiovascular y de carácter coronario, que es la que causa la mayor cantidad de muertes en los países a nivel del mundo. Recordemos la epidemiología de las enfermedades aquí en Nicaragua, que la principal causa de muerte es el infarto agudo al miocardio. Tenemos otro que es el Irregular Brain Identification Feature, que este es para verificar o para diagnosticar las arritmias, utilizando tecnología también similar al primero que habíamos presenciado, que es a través de un reloj de Apple con su faja especial, que lo que hace es ver si realmente tengo algún nivel de arritmias, muy parecido al primero que presentamos. Y fíjense que voy a mencionar en el intermedio, hay algunos relojes que te están ofertando que te miden la presión arterial, pero hay que tener cuidado porque no todo lo que te están ofreciendo en el mercado realmente es eficiente. Hay algunas aplicaciones que te dicen que te miden la glucemia, otras aplicaciones que con solo pasar el celular te va a medir la presión arterial. No hay que caer en este tipo de juego, porque también hay mucha charlatanería en relación a la oferta. Si uno va a conseguir un dispositivo, tiene que ser un dispositivo que está comprobado su calidad. En este caso, lo que les estamos presentando son dispositivos que están aprobados por la FDA, que es la entidad reguladora de dispositivos y medicamentos en los Estados Unidos. El Artery MICA es una herramienta para poder predecir diferentes tipos de cáncer, pues también vinculados con el corazón y también con los pulmones, muy similar al que habíamos presentado anteriormente, y el ASIO-PIOLS, que es la predicción de la hemorragia intracraneal. Fíjense ustedes, hay uno interesante que me gustaría cerrar con él, que es el Power Look, que es el que tiene que ver con el diagnóstico del cáncer de mama. En el Power Look, en este caso, en su versión 2, fíjense que aquí nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a utilizar para poder hacer un diagnóstico oportuno también de cáncer de mama. Normalmente la mamografía es súper importante, obviamente, pero fíjense ustedes que si tuviéramos la mamografía y pudiéramos auxiliarnos también de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo que se ha demostrado es que en términos de precisión de las imágenes tiene un nivel de certeza, en este caso, mucho más arriba del 85%. Y va a facilitar de una manera importante el diagnóstico, sobre todo para esta patología que constituye una tragedia en muchos países del mundo, que es el cáncer de mama. Y básicamente el radiólogo o el ginecobstetra puede auxiliarse en esta tecnología para agarrar este cáncer que le está afectando a la mujer y poder tratarlo y manejarlo quizás en los estadios iniciales. Es decir, constituye una herramienta poderosísima. Eso por decir solamente algunos ejemplos, porque la lista es enorme. Es decir, aquí solamente estamos presentando una muestra de lo que podría llegar a ser. Aquí estamos hablando, sí, básicamente la mayoría de estos son análisis eficientes de imágenes. Correcto, análisis eficientes de imágenes, sí. Que es lo que ha demostrado hasta el momento, digamos, en términos de la inteligencia artificial, ser de las utilidades más importantes en medicina. Recuerden que en medicina, en relación al adecuado manejo del paciente, más del 80% va a estar fundamentado en un buen diagnóstico. Porque muchas veces vos me estabas contando lo que haya pasado, que habían dicho que una placa, bueno, que estaba bien, pero resulta que no. Cuando lo vio alguien de verdaderamente de experiencia, se dieron cuenta de que era una neumonía bien establecida a nivel pulmonar. Si pudiésemos tener nosotros la posibilidad de analizarlo con inteligencia artificial, obviamente, esto
va a llegar un momento hasta que desde los celulares nosotros podríamos identificar un buen diagnóstico. Si la tomografía, ponle que le tomen la tomografía en X hospital al paciente, tal vez el médico no se encuentra en ese momento, pero le mandan la imagen de esa resonancia, le mandan la imagen de esa tomografía. Vos lo pasás por la aplicación de inteligencia artificial e inmediatamente, no necesariamente tenés que ser neurólogo. O sea, incluso el mismo médico de cabecera puede pasarlo por ese programa y ya te sale el diagnóstico y vos lo referís con el especialista. Okay. Pero justamente ahí quería llegar, porque es decir, hasta este momento no sustituye de ninguna forma la inteligencia artificial en su análisis, en su interpretación al médico. No sustituye a un médico con experiencia y que tenga suficiente nivel de conocimiento y sabiduría, porque eso es relativo también. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un médico que está recién egresado, posiblemente la inteligencia artificial lo supera. O sea, seamos claros. Pues. Sí, es decir, la experiencia en medicina es súper importante. Pongo el caso de un neurólogo, bueno, porque vimos imágenes de un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, la imagen interpretada por la inteligencia artificial le va a ayudar al neurólogo a tomar una decisión acerca de qué. Y si tiene dudas, porque también puede ser que por muy experimentado que sea, pueda tener dudas en relación a X o Y diagnóstico, porque a veces hay casos que son casos de casos. Auxiliándose de la inteligencia artificial puede ratificar ese diagnóstico, que también en relación a la telemedicina se hacen interconsultas entre neurólogos, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, no va a sustituir hasta el momento a un especialista que tiene un nivel de experiencia alto y un nivel de calidad alto. Ahora, si hablamos en términos de la capacidad de trabajo, una inteligencia artificial es capaz de analizar una serie de casos en un periodo de tiempo mucho más eficiente que un médico. Es decir, un médico no va a poder procesar, por ejemplo, 100 tomografías en una hora. Una inteligencia artificial lo podría hacer. ¿Ya? Entonces ahí radica la importancia también de verlas como una herramienta que podría ayudar a resolver, sobre todo ante la escasez de tiempo o quizás de profesionales en determinadas áreas, podría ayudar a tomar decisiones oportunas. Y por eso no hay que tenerles miedo pues, a la inteligencia artificial. Hay que verla como una herramienta, como lo es la herramienta del celular. Y el celular, mucha gente cuando salió la televisión le tenía miedo a la televisión. La televisión, si la usas bien, no hay ningún problema. O la gente le tenía miedo al internet. Si lo utilizas de una manera adecuada, el internet no va a ser un problema. Obviamente, la tecnología, así como la ciencia en general y el conocimiento y la información, es un arma de doble filo. Lo podemos utilizar para el bien o lo podemos utilizar para cosas que no necesariamente son buenas. Así es. Es decir, un vehículo es un medio de transporte, pero puede convertirse en un arma mal utilizada. Es correcto, así es, definitivamente. Lo que sí es que la inteligencia artificial abre un campo en todos los sentidos, no solamente en la medicina, y que creo que también la invitación es a aprender un poco más sobre estas herramientas tecnológicas para poder utilizarlas y sacarle provecho. Muchas gracias, Víctor, por esta platicada. Gracias a ustedes. Inteligencia artificial, una de las aristas de la inteligencia artificial, en sus aplicaciones para la medicina. Igual hay aplicaciones para muchas otras especialidades. En el espacio se están ocupando, en este momento en exploración espacial se está ocupando justamente el análisis de imágenes con inteligencia artificial, se está trabajando este tema. Pero en fin, hay todo un universo de posibilidades. Lo que hay que aprender, como dice el doctor Méndez Duzán, uno no tenerle miedo y aprender a utilizarlo adecuadamente. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.